Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sebastián Gómez Alterio y en esta oportunidad le voy a hablar sobre el joint venture. Este tema es con respecto a la tarea académica 3 y espero que sea de su agrado. Como podemos ver, aquí están los principales contenidos que vendrían a ser tres preguntas con respecto al joint venture. Bueno, como primera pregunta, tenemos ¿qué es y cuáles son las características del tipo de contrato? Bueno, como sabemos, el joint venture viene a ser un contrato legal entre dos o más partes que definen los derechos y obligaciones de cada parte. Este acuerdo puede ser verbal o escrito, siendo su objetivo principal regular las relaciones y comunicaciones en diversas áreas, así como asegurar que las partes involucradas cumplan con lo acordado bajo el marco legal. Los contratos son la base del derecho civil y comercial y brindan la seguridad jurídica a las partes involucradas. Para que un contrato sea válido, debe cumplir algunos de los factores más importantes. Entre ellos está el libre y común consentimiento de las partes, el derecho legal a celebrar el contrato, el objeto jurídico y el objeto jurídico y el hecho concreto, y las razones que justifican el contrato. El objetivo de un contrato puede variar desde la compra y venta de bienes y servicios, arrendamientos, préstamos, honorarios de servicios, honorarios de servicios profesionales y contratos laborales. Cada tipo de contrato tiene características específicas que lo hacen adecuado para diferentes propósitos y situaciones, y define claramente los hechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato. Algunas características que presentan son: las partes involucradas simplemente aceptan los términos del contrato. Esto significa que ninguna limitación, error o fraude afectará la validez del acuerdo. Como segunda característica, nos dice que todas las partes deben tener derecho a celebrar un contrato. Básicamente, deben ser mayores de edad y estar locos, pues, ¿no? La corporación también debe tener derecho a celebrar contratos según las leyes aplicables. También, la duración del contrato está en función de la duración del negocio. Generalmente se hacen los contratos de consorcio para un negocio en específico. Un contrato debe tener un objeto directo y probable. Esto significa que el objeto del contrato no puede ser vulnerado por la ley, el orden público o la moral. Además, el objeto del contrato debe ser ejecutable. Asimismo, debe existir una razón válida y legítima para celebrar un contrato. En otras palabras, debe haber una razón detrás de la aprobación legal. Bueno, como segunda pregunta tenemos el ¿cuándo se aplica y el cómo se aplica? Bueno, la aplicación del contrato de joint venture se refiere a cómo y cuándo las partes contratantes ejercen sus derechos y cumplen las obligaciones en virtud del contrato. Es decir, cuando se aplica un contrato, las partes generalmente acuerdan y firman el documento para así luego aceptar los términos del contrato. Esto viene a significar que que cada parte realizará las tareas y se entregará los bienes o servicios acordados dentro del plazo. Asimismo, si una de las partes incumple sus obligaciones bajo el contrato, la otra parte puede solicitar un recurso legal para hacer cumplir el contrato. El incumplimiento puede incluir una falta de entrega, pagos atrasados, mala calidad del producto, etc. Ahora, en caso de que surja una disputa con respecto a la interpretación o ejecución del contrato, las dichas partes podrán utilizar métodos de resolución o disputas como negociación, como asimismo mediación, arbitraje o procedimientos judiciales, para así resolver la disputa y hacer valer sus derechos. Para poder saber cómo se aplica un contrato, se debe cumplir la ejecución de las obligaciones. Es decir,
Cada parte debe cumplir ciertas obligaciones pactadas en el contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor debe entregar la mercancía y el comprador debe pagar el precio acordado. Además, la protección legal permite que los contratos estén respaldados por la ley y los tribunales, para así poder cumplir sus términos. Si una de las partes no cumple con lo deseado, la otra parte puede emprender acciones legales para exigir el cumplimiento, buscar una compensación o rescindir el contrato, según lo permita la ley. Es importante recalcar y saber que conservar documentación y pruebas adecuadas del cumplimiento y el incumplimiento del contrato puede generar e incluir correos electrónicos, facturas, recibos, registros de envíos, actas de reuniones, etc. Y esto puede utilizarse como prueba en caso de una disputa. Bueno, como tercera pregunta tenemos, ¿qué consideraciones importantes se deben tener? El establecimiento de un joint venture es una decisión estratégica e importante que requiere una consideración cuidadosa. Algunas son, como primer punto, tenemos las cláusulas claras y precisas. Esto viene a ser importante ya que los términos del contrato deben estar bien escritos y de manera clara, justa y comprensible para todas las partes. Esto ayuda a evitar malentendidos y posibles disputas sobre la interpretación del contrato. Como segundo punto, está el cumplimiento de requisitos legales. Esto garantiza a que el contrato cumpla con todos los requisitos legales y es esencial para su validez y aplicabilidad. Esto puede incluir en el formato escrito las firmas de las partes, el tipo de contrato y el cumplimiento de leyes específicas, según lo diga la jurisdicción. Como tercer punto, vendría a ser la identificación de las partes. Es importante que el contrato identifique claramente a todas las partes involucradas, incluidos ellos sus nombres, nombres comerciales, si es que es una corporación, direcciones y otra información necesaria para identificar y contactar a las partes. Como cuarto punto, tenemos a las consideraciones financieras. Esta parte viene a ser fundamental, ya que establece claramente las consideraciones financieras del contrato, incluido el precio, el método de pago, las condiciones de pago y otros términos relacionados con los aspectos financieros del contrato. Eh, Viendo todo esto, también genera algunos riesgos y responsabilidades, que vendría a ser el quinto punto. Nos dice que las partes deben comprender plenamente los riesgos y responsabilidades que asumen al celebrar un contrato. Esto incluye las obligaciones de cada parte, las garantías proporcionadas si es que las hay, y las consecuencias si alguna de estas partes incumple. Y como último punto tenemos el plan de salida. Aunque no es algo en lo que se quiere elaborar, es una buena idea tener un plan de salida. Claro, en caso de que la colaboración no sea nada según lo planeado. Esto puede incluir procedimientos de liquidación y cómo se tratarán los activos y pasivos en caso de separación. Muchas gracias por su atención, profesor, y espero haya sido de su agrado.